Pues bien, aquí están las cartas del mes. Sé que vas a ver este video por lo menos una semana después de haberlas enviado. Y quería contarte que esta carta tuvo un viraje muy profundo en este mes, porque yo tenía escrito un texto que hablaba sobre la fe. Y me parece muy importante ese tema de la fe, que creo que lo voy a abordar en el mes siguiente, en el mes de octubre, porque siento que al final la fe es lo que ha constituido las sociedades y la organización social y principalmente la estructura como nosotros la conocemos en el sentido humano. Pero una noche, un gran amigo, un periodista, bueno, no es periodista, pero trabaja en una revista, Ledesma, me hace un audio de prácticamente 25 minutos con una historia que él ha conocido y que habla sobre qué significa ser activista en estos tiempos. ¿Qué es un activista? Activista es una persona que sus convicciones y sus creencias más profundas podría llevarlas a un punto de fanatismo. Pero el fanatismo tal vez tiene un desprestigio porque el fanático más bien lo asociamos a un desordenado que va al fútbol o a alguien que no tiene ética ni moral con respecto a lo que cree y sobre eso avanza sobre cualquier cosa. No, yo estoy hablando del activismo como una especie de convicción personal que lleva a sumarme a un grupo y mover todas mis convicciones hacia una causa. Le he llamado El barco de papel y es una historia real sostenida sobre el evento que en este momento está sucediendo en el planeta, sobre este grupo de barcos que navega hacia Gaza, la flotilla. Es tan importante este evento, en serio, es tan importante este hecho en el planeta, no por su aspecto político, no por su aspecto de cuál es la influencia que va a tener en la guerra, cuál es, cuál es el trasfondo que tiene esta flotilla y estas ideas de fanatismo, ¿no? Es que finalmente son la manera más contemporánea de observar cómo personas organizadas puede generar movimientos de pensamiento, opinión. Eh, no sé si va a mover la aguja de las guerras o la geopolítica. Yo no sé si va finalmente a terminar de buena manera. La carta habla sobre justamente una persona que no es fanática de nada, no tiene ninguna convicción política, no tiene ninguna convicción de ideales. Es una persona que tiene otros intereses en la vida y que se ve envuelta en el fanatismo. Ledesma tiene una forma de explicar las cosas que me parece deslumbrante y a partir de su audio escribí este texto apuradamente, más o menos en 2 días, y es el resultado que tenemos de todas estas cartas que ya comienzan a volar por el mundo para, para hablar sobre este tema. ¿Y por qué me interesaba hacer este video? Porque creo que es importante escuchar tu opinión, es importante saber qué piensas de esto, saber de cómo las personas, tanto las personas que están imbuidas por el fanatismo de la música, y eso condiciona su vida, el fanatismo de la comida, y eso condiciona sus viajes, el fanatismo de sus convicciones, y eso también condiciona los lugares que quiere visitar, las vírgenes que quiere, la ruta de las vírgenes, la ruta de los caminantes, la ruta de los vinos, la ruta de la seda. Cada fanatismo nos mueve y nos condiciona en muchos aspectos de la vida, tanto en aspectos cotidianos como en aspectos de momentos esenciales. Y me gustaba escuchar tu opinión, me gustaba saber qué piensas. Por eso la invitación es que cuando llegue esta carta la puedas leer, la puedas reflexionar. Genial me puedas enviar un email, genial me puedas hacer un audio o enviar una carta de respuesta para tener esta conversación, este diálogo. Y mi compromiso es tomar todos los comentarios que voy recibiendo para incluirlos en la siguiente carta, que ya sabemos que voy a hablar sobre la fe. Y, y lo importante es que vayamos creando una comunidad, un club de cartas, no porque sea un romántico de algo que no puede perderse. Además de eso, siento que
es la única manera de hablar tranquilamente contigo de una forma sin intermediarios, sin sentir que la red nos está observando, sin entender que podríamos ser víctimas de censura, que me ha pasado. Por lo tanto, la idea de que seas parte de este club de lecturas, la idea de que recibas estas cartas, tiene que ver con este enriquecimiento entre todos a partir de lo que tú piensas, de lo que tú crees. En el caso de esta historia, que es la historia de Ana, cómo Ana, sin ser fanática de nada, a través de una historia completamente paralela y completamente distópica, termina dentro de una actividad de fanatismo que probablemente tenga un impacto en el movimiento de cómo vamos a concebir los reclamos mundiales. Marca la pauta de cómo de aquí en adelante vamos a manifestar nuestra opinión en función de grupos. Y no tiene que ver con revoluciones, tiene que ver con que probablemente los espacios digitales están tan controlados que probablemente no tenemos espacio para decir lo que pensamos. Los grupos ya no tienen cabida en términos de popularidad, de likes y de replicar sus videos o sus mensajes, porque claramente hay un aparato que probablemente no le gustaría que ese tipo de mensajes se difundan. Por lo tanto, este tipo de actos, como la flotilla que está en este momento camino a Gaza, probablemente sea una manera, es el inicio muy completamente novedoso en la humanidad de cómo vamos a hablar lo que creemos, decir lo que sentimos y actuamos con convicciones, con fanatismo, que no buscan otra cosa que mover las ideas de las personas. Me parece un tema importante porque en forma personal yo no sé cómo las personas duermen de noche y comen tranquilamente y siguen sus cotidianas vidas, sabiendo que en diferentes lugares del mundo se mata de diferentes maneras a personas mientras son filmadas por televisión, son grabadas por redes sociales. Eso me parece escabroso. Y no quería quedar fuera del tema, no quería quedar fuera de esto y sin abordarlo desde un punto de vista chauvinista o populista o buscando el incendio revolucionario, lo hice de una manera que Ledesma me dio una idea espectacular y está plasmada en esta carta. Espero que la recibas, espero que la leas, espero que la disfrutes y espero que la comentes. Te agradezco mucho que estés allí, seas miembro, y si no eres parte de esto, te invito a sumarte para que una carta todos los meses llegue a tu casa y podamos crear una comunidad de una red para poder decir que de alguna forma estamos unidos, ¿no? Hasta la próxima. Seguimos.